Hay mucho más en este inusual tema de los ángeles de lo que nos damos cuenta. Número 1. ¿Dónde residen los ángeles? El cielo es la residencia de los ángeles, ya que pertenecen únicamente a Dios. La mejor definición del cielo es que es el lugar donde habita Dios. El cielo es mi trono, dice Dios. Mateo capítulo 18, versículo 10. Tened cuidado de no despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que en el cielo sus ángeles siempre ven el rostro de mi Padre que está en el cielo. Número 2. ¿Cuántos ángeles existen? No se da un recuento exacto en las Escrituras, pero hay suficiente evidencia de que constituyen una multitud poderosa. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, Juan dice que vio 10.000 veces 10.000 y miles de ángeles alrededor del trono. Otras traducciones bíblicas usan frases como miríadas de miríadas y millones para describir el número de ángeles en el cielo. Para poner esto en contexto, el estadio de fútbol promedio en los Estados Unidos tiene capacidad para alrededor de 50.000 personas. Para albergar 100 millones de personas, se necesitarían 2.000 estadios de ese tamaño. El número total de ángeles vistos por Juan podría haber superado con creces los 100 millones. 10.000 era la cifra numérica más alta utilizada en griego. 10.000 veces 10.000 podría ser la forma de Juan de describir un ejército imposiblemente grande de ángeles. El libro de Hebreos describe un ejército de ángeles en el cielo que es demasiado numeroso para contar. Hebreos, capítulo 12, versículos 22 a 24. Pero vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, a una compañía innumerable de ángeles, a la asamblea general y a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la aspersión que habla mejor que la de Abel. Otras traducciones bíblicas usan palabras como miríadas innumerables y miles sobre miles para describir esta enorme multitud de ángeles. Varios pasajes en la Biblia se refieren a los ángeles como estrellas. Daniel, capítulo 8, versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y derribó a tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caída del cielo a la tierra. A esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Job, capítulo 38, versículos 7 y 8. Cuando las estrellas del alba cantaban juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría, ¿quién encerró el mar con puertas, cuando se derramó saliendo del seno? Hay demasiados ángeles para contar si son como las estrellas en el cielo. Según Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2, el Señor apareció a Moisés desde Sinaí con miríadas de santos o ángeles. ¿Cuántas son las miríadas? La definición primaria de miríada como adjetivo es innumerable o incontable. Salmo, capítulo 68, versículo 17. Los carros de Dios son 20.000, sí, miles de ángeles. El Señor está entre ellos como en Sinaí, en el lugar santo. Claramente, el autor tiene dificultades para estimar el número de ángeles que existen. Número 3. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Los ángeles son probablemente más antiguos que cualquier cosa en el mundo, tal como lo conocemos. En el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a Job que cuando se creó la tierra, los ángeles ya estaban presentes para celebrarlo. Job, capítulo 38, versículos 1 a 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cíñete ahora como hombre. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas? Porque lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando las estrellas del alba alababan todas a una, y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job no estaba presente cuando se formó la tierra, pero los ángeles sí, y estaban pasándola bien también. Como resultado,
Los ángeles son muy probablemente más antiguos que cualquier cosa en el mundo, tal como lo conocemos. Número 4. Los ángeles alguna vez mueren. El ángel Gabriel apareció al profeta Daniel en Daniel, capítulo 9. Luego, más de 500 años después, el mismo Gabriel apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lucas, capítulo 1, versículos 12 a 17. Y al verlo Zacarías, se turbó, y cayó sobre él temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Él irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Y en Lucas, capítulo 20, versículo 36, leemos: «Ni pueden morir más, porque son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección». Los ángeles, como seres espirituales, no tienen idea de lo que es enfermarse, envejecer y finalmente morir. Algún día, nosotros también seremos inmunes a esos males. Nosotros y los ángeles tendremos ambos la ciudadanía eterna en el reino celestial de Dios. Número 5. ¿Son los ángeles espíritus? Hebreos, capítulo 1, versículo 14, los describe como espíritus ministradores. No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Debe ser su naturaleza espiritual lo que permite a los ángeles la continua proximidad a Dios que disfrutan. Número 6. ¿Son los ángeles omnipresentes, omnipotentes u omniscientes como Dios? Los ángeles tienen muchas limitaciones en su estado espiritual que Dios no tiene. Por ejemplo, los ángeles no pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo, a diferencia de Dios, que está en todas partes al mismo tiempo. Solo la ubicación de Dios es infinita. Él es omnipresente, y por poderosos que sean los ángeles, carecen de la omnipotencia de Dios. No tienen poder propio y son impotentes en ausencia de Dios. Solo pueden usar el poder que Dios envía a través de ellos. Los ángeles también tienen conocimiento limitado. Según Jesús, los ángeles no conocen el momento de su segunda venida al mundo. Mateo, capítulo 24, versículos 35 y 36. «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero Dios en el cielo ve el fin desde el principio, y puede comunicar sus planes a quien quiera. Solo Él es omnisciente, todo lo sabe y lo sabe todo». Número 7. ¿Son todos los ángeles de Dios iguales? Cada ángel tiene su propia descripción de trabajo y es responsable de llevar a cabo la voluntad de Dios. Veamos algunos de los términos que la Biblia usa para referirse a los ángeles para aprender más sobre sus diversos tipos y tareas. Ejércitos. A lo largo de la Biblia, los ángeles son llamados los ejércitos del Señor. La palabra ejército se deriva de la palabra hebrea saba en el Antiguo Testamento y de la palabra griega estratilla en el Nuevo Testamento. Ambos términos se refieren a un ejército bien entrenado que está listo para la guerra. Los ángeles de Dios están preparados para responder a su cada deseo y comando. Serafim, singular seraf, es simplemente una palabra que significa ardiente o brillante. Los serafines son mencionados como seres angélicos solo en Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 4. «Vi al Señor sentado en un trono, alto y exaltado, y el dobladillo de su manto llenaba el templo. Por encima de él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y se llamaban unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria». Al sonido de sus voces, los postes de las puertas y los umbrales temblaron, y el templo se llenó de humo. ¿Qué vio Isaías? Vio a un Dios que era santo al 3er grado.
Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Los seres angelicales que pronunciaron estas palabras no tartamudeaban. La triple repetición era para énfasis. Dios es santo, es decir, es separado o distinto. Dios es luz, y no hay absolutamente ninguna oscuridad en él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Él es perfecto, puro y justo. La santidad de Dios es el punto focal de su personalidad. Es la fuente de todas sus otras características. Entonces, su ira contra el pecado es ira santa. Su supremacía sobre el universo es una santa. El mundo es puro. Dios, si es algo, es santo. El profeta vio a Dios que tiene autoridad sobre todos los aspectos de la vida. Los serafines que cantaban alabanzas eternas tenían 6 alas, 4 para la adoración y 2 para el trabajo. Esto sugiere para mí que cuando priorizamos la adoración sobre el trabajo, nuestro trabajo será más fructífero. Pasar tiempo en la santa presencia de Dios nos ayudará a entender y vivir desde su perspectiva del reino. Los cimientos del templo temblaron con el poder de las voces de los ángeles y el templo se llenó de humo, una referencia a la gloria de Dios. Isaías estaba tan abrumado que gritó: «¡Ay de mí, que estoy perdido!». La palabra perdido significa deshacerse, así que Isaías sentía que se estaba desmoronando, desenredándose ante un Dios santo. El profeta estaba, por lo tanto, en la desesperación. «Soy un hombre de labios impuros», dijo Isaías. A pesar de ser un profeta significativo y prominente, dedicado al servicio de Dios, sintió su propia inadecuación y pecaminosidad en la presencia santa de Dios. En esa realidad, Isaías admitió su impureza. Dado que la palabra serafines es simplemente una descripción, puede ser que los serafines sean simplemente seres ardientes que pueden o no ser un tipo distinto de ángel. Los querubines, a diferencia de otros ángeles, nunca entregan mensajes de Dios a las personas. Los querubines aparecen por primera vez en la Biblia en el jardín del Edén, después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Dios envió querubines con espadas flamígeras para guardar el árbol de la vida. Y el Señor Dios lo echó del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual fue tomado. Después de expulsar al hombre, colocó al este del jardín de Edén querubines y una espada llameante que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículos 20 a 24. Dios hizo algo amable en respuesta a todo esto. Expulsó al hombre del jardín, reemplazándolo con un querubín empuñando una espada flamígera y giratoria. Esto fue lo más considerado que Dios podría haber hecho. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida mientras eran pecadores, habrían quedado atados a ese estado pecaminoso y a sus consecuencias por el resto de sus vidas. Dios también les proporcionó un recubrimiento redentor a través del sacrificio de un animal. Los querubines son mencionados numerosas veces en la Biblia. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, los querubines fueron colocados para guardar la entrada. La gran mayoría de las referencias a los querubines están relacionadas con el arca del pacto, ya que la imagen de 2 querubines adornaba la cubierta del arca. El arca, hecha de madera de acacia, fue la primera pieza de mobiliario del tabernáculo. Debía estar cubierta de oro puro y tener varas insertadas a través de sus anillos laterales para que los sacerdotes pudieran transportar el arca sin tocarla. La tapa o cubierta era conocida como el propiciatorio. Encima de ella había 2 querubines dorados, seres angelicales gloriosos que se enfrentaban el uno al otro. Dentro del arca, Moisés debía colocar las tablas del testimonio, es decir, las 2 tablas de piedra en las que Dios escribió los 10 mandamientos. Por lo tanto, el arca también era conocida como el arca del testimonio. Dios manifestó su presencia sobre el propiciatorio. El arca era considerada por Israel como el trono de Dios en la tierra, con Dios sentado sobre el propiciatorio entre los querubines. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Así que el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees,
Estaban allí con el arca del pacto de Dios. David canta una canción de alabanza a Dios, en la que dice que Dios, Salmo, capítulo 80, versículo 1, «Escúchanos, pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas entre los querubines, resplandece». Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 11. Se montó en un querubín y voló, se vio sobre las alas del viento. Cuando Ezequiel ve la gloria de Dios abandonando el templo, también ve querubines llevando el trono de Dios. Los querubines se describen en el versículo 14 como teniendo 4 rostros, los de un querubín, un humano, un león y un águila. Sin embargo, dado que los ángeles son esencialmente seres espirituales, es posible que simplemente se aparecieran a Ezequiel en esta forma para esa visión reveladora específica. En la Biblia solo se menciona un arcángel, Miguel. Se le menciona en Judas, capítulo 1, versículo 9. Sin embargo, cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo y discutía sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». La voz del arcángel se escucha en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, sin mencionar su nombre, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, describe una guerra entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. Después hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon contra ellos. En Daniel, capítulos 10, versículos 13 y 21, y Daniel, capítulo 12, versículo 1, Miguel es descrito como un príncipe angélico. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que existen naciones hasta ese tiempo. Pero en ese tiempo, tu pueblo será librado, todo aquel que se encuentre inscrito en el libro. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, porque yo había sido dejado solo allí con los reyes de Persia. Número 8. Los ángeles fueron creados para vivir por la eternidad. La palabra de Dios nos dice que los ángeles no experimentan la muerte. Lucas, capítulo 20, versículos 34 a 36. Jesús le respondió: «Los hijos de este siglo se casan y se dan en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio, pues ya no pueden morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección». Número 9. Los ángeles no deben ser adorados. En la Biblia, a veces los ángeles son confundidos con Dios por los humanos y adorados, pero ellos lo rechazan, ya que no están destinados a ser adorados. Y yo caí a sus pies para adorarle, pero él me dijo: «Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía». Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Número 10. Los ángeles tienen voluntad. Los ángeles tienen la capacidad de ejercer su propia voluntad. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14. «Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo». Y él ha guardado en oscuridad a los ángeles que no guardaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Están atados con cadenas eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Judas, capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Número 11.
Los ángeles expresan emociones como alegría y anhelo. En la Biblia, los ángeles gritan de alegría, sienten anhelo y muestran una variedad de emociones. Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Job, capítulo 38, versículo 7. A ellos se les reveló que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Número 12. Los ángeles fueron creados para glorificar y adorar a Dios Padre y a Dios Hijo. Vemos que los ángeles fueron creados para adorar a Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y no cesan día y noche de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Número 13. ¿Qué ángeles son específicamente nombrados en la Biblia? La Escritura menciona a 2 ángeles por nombre: Miguel. Miguel es el único arcángel mencionado por su nombre en la Biblia. Se asume ampliamente que la voz de Miguel será escuchada para anunciar el regreso de Cristo y el rapto de la Iglesia. En el conflicto final de la era, Miguel y sus ángeles triunfarán sobre Satanás y todas las fuerzas de la oscuridad, según Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8. Y se produjo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Gabriel. Gabriel significa fuerte de Dios, y en Lucas, capítulo 1, versículo 19, Gabriel se describe a sí mismo como uno que está en la presencia de Dios. Gabriel es un ángel mensajero especial que solo trae buenas noticias. Al final de la cautividad babilónica, él respondió la oración de Daniel. Número 14. ¿Cuántos ángeles desafiaron a Dios y siguieron a Satanás? El tercer ángel tocó la trompeta, y una gran estrella ardiente como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. Apocalipsis, capítulo 8, versículos 10 y 11. Hay fuertes evidencias de que Satanás fue capaz de atraer a una tercera parte de los ángeles a unirse a su rebelión. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4 dice: Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y sabemos por el uso de la palabra estrellas en el libro de Apocalipsis que las estrellas se refieren a los ángeles. Cuando se trata de las cosas de Dios, muchos cristianos hoy en día carecen de asombro y de un sentido de misterio. Mi esperanza es que, a medida que ganamos respeto por los misterios que rodean a los ángeles de Dios, esta presunción comience a corregirse. Cuando investigamos honestamente las cosas asombrosas que la Escritura nos dice sobre ellos, nos acercamos más a Dios en lugar de distraernos de Él. Y creo que cualquiera que entre en un estudio de ángeles con una alta opinión de Dios, saldrá con una opinión aún más alta de Él.